Ciudad de México, 5 de mayo del año 2004, nos encontramos con el señor investigador Pedro Ferriz, un pionero de la ovnilogía mexicana. Pedro, ¿cómo se inició en el tema ovni? Pues te voy a decir una cosa, yo creo que el origen de esa mi inquietud de la vida extraterrestre provino desde mis estudios en la escuela primaria, es decir, un chamaco de 10, 11 años, y el maestro al final de la clase, pobrecito maestro abnegado, una escuela oficial, el maestro Jusino Cortés y el maestro A.G. Bautista, eran dos verdaderos ejemplos de lo que es un maestro para la juventud de aquella época. Yo pienso que mi generación fue la última generación, o de las últimas generaciones, de las que realmente gozamos de la dirección de un verdadero abnegado maestro. Él, o cualquiera de los dos, Jusino Cortés o el maestro A.G. Bautista, me decían: a ver, Ferriz, pasa para que leas algo de Fantasías Estelares, o de Julio Verne, en fin, de H.G. Wells. Entonces yo leía lo mismo a Flammarion que todos los autores de ciencia ficción en aquella época. Hablábamos del planeta Marte, hablábamos de la fundación del telescopio Flagstaff, Arizona. Esto para mí era una cosa maravillosa y me dejó esa semilla para siempre. Pasé la secundaria y la preparatoria ya sin que ningún maestro me hablara de la posible vida extraterrestre. Sin embargo, yo seguía pensando y bebiéndome todo lo que era información de otros mundos, del planeta Marte, por ejemplo. A mí me llamó poderosamente la atención, me parece que fue en 1938, cuando por un programa de radio, el Teatro Mercury, Orson Welles conmovió a la ciudad de Nueva York. ¿Por qué? Porque estaba él hablando de la invasión de otros mundos y no estaba haciendo más que dramatizar la obra de seguramente algún pariente lejano de él. Él se llamaba Orson Welles, de H.G. Wells. Para mí ese fue un verdadero ejemplo de lo que, cómo hay que manejar este asunto, ¿no? Porque la gente cuando se aterra de algo, pues no sabe uno cómo va a reaccionar. Y más tarde, en Bogotá, Colombia, un señor Eduardo Alcaraz, como locutor de la estación Radio Caracol, también hizo lo mismo. Ya teníamos el antecedente de Orson Welles y sin embargo también hubo pánico, también hubo estampida, también cuenta que hubo suicidios. Yo no estoy seguro. Tal vez alguien se bajó corriendo las escaleras y se medio mató, pero nada más, porque en las estampidas no sabe uno lo que va a pasar, ¿no? Bueno, pues todo eso yo creo que alimentaron mi mente, mi memoria. Siempre he tenido mucha memoria y todo eso lo tengo presente. Y para mí, el hecho de comenzar, cuando se habló la primera vez del fenómeno ovni, inmediatamente yo me pegué a esa oleada de escritores. Hubo muchos escritores, tanto en Argentina como en Perú, como en Estados Unidos, como Jacques Vallée, como el doctor J. Allen Hynek, y en España como Freixedo, los catalanes como Danians. Todo eso, pues formamos esta oleada. Inclusive esa oleada tuvo como rompimiento, y hablando como ola, el Congreso de Acapulco, en donde pues vinieron Fabio Serpa, vino también Freixedo, vino J. Allen Hynek de Estados Unidos, de Francia, aunque vivía en Estados Unidos, que era Jacques Vallée, y todo eso pues a mí me dio mucho gusto. Éramos 32, incluyendo a von Däniken, que tenía su libro de éxito, ¿verdad? En ese congreso, más que en un efecto económico o de público, podemos decir que habíamos periodistas en grado sumo. Estábamos los comentaristas, los escritores de libros,
como John Keel, de Operation Trojan Horse, y también vino el que le iba a robar el nombre, JJ Benítez, y Antonio Rivera, que lo descubrió con lo de Urantia, ¿no? Así es que para mí fue un éxito, pero de intercambio de ideas. Estaban también los argentinos como Fabio, estaba también Fabio muy joven, era un galanazo, era un galán, y también tuvimos gente de Perú como Sixto Paz. Él y el hijo todavía no figuraba, pero yo me refiero al papá, Freixedo y toda esa camada de grandes escritores como Keel, como John Keel, que hizo Operation Trojan Horse, y el otro hizo Operación Caballo de Troya. Así es que pues era realmente lo mismo, y tomó algunas, además es un gran escritor, y para mí pues a mí me motivó también. Yo algunas cosas expuse, todavía no tenía yo, ni mucho menos asomaban las teorías. Yo sí emití una teoría, una pregunta, el caballo, la estrella de Belén era un plato volador, que eso pues se hizo famoso porque lo tomaron en la URSS, además tal vez como un argumento en contra de nuestra religión, pero yo para mí pues era una cosa muy lógica, porque una estrella no podía haber sido una estrella, la estrella de Belén, porque una estrella, por el fenómeno llamado paralaje, no pudo haber ido delante de ellos y detenerse desde Jerusalén hasta Belén para marcar el sitio donde había nacido Jesucristo nuestro Señor. Así que todo eso pues ya estaba yo ensartado en ello. Hice un libro que se llamó Un mundo nos vigila, que empieza precisamente con la entrevista que le hice a Wernher von Braun, el creador del proyecto espacial norteamericano, y luego también hablé de la estrella de Belén, y hasta algunas otras cosas interesantes que tuvieron cierto éxito, inclusive podemos decir de los ovnis y la arqueología de México, que la escribí mancomunadamente con un arqueólogo francés, que me auxilió en toda la cuestión de las ruinas arqueológicas de nuestro país, que descubrimos que están alineadas. Después pues tuve las memorias del Congreso de Acapulco, los hombres del OVNI. Los hombres del OVNI éramos nosotros mismos, ¿no? Así es que fue una cosa interesante. He escrito muchos otros libros, como por ejemplo Suma Platívola, que posiblemente ya es un libro fundamental en mi pequeña obra, y tengo algunos otros libros que han tenido cierto éxito, pero como te he mostrado, estoy por lanzar, ya firmé contrato con la editorial Diana de México, estoy por lanzar mi libro La mecánica cuántica, una posible explicación del fenómeno OVNI. Podría llamarse no solamente una posible explicación del fenómeno OVNI, sino también una posible explicación de otros fenómenos como fantasmas, como otras realidades, que habla la mecánica cuántica, de las apariciones, de los aparecidos, de las desapariciones, de las voces que escucharon los astronautas, de las voces descubiertas por Raudive, y también, ¿por qué no?, del más allá. Así es que este libro le tengo mucha esperanza y muchas ganas, y gracias a ustedes y a vuestra gentileza podemos hablar de esto ya como una realidad, que sirva también como de anuncio previo a esto. ¿Usted ha tenido alguna experiencia directa con el fenómeno OVNI? Sí, yo tuve dos. Una, saliendo de un programa que se llamaba Silvia y Enrique, salí como a las 6:30 o 6:45 de la madrugada. No, antes, yo creo que eran las 5 de la mañana, yendo por el Periférico, que es una avenida grande que da la vuelta a toda la Ciudad de México. Venía yo para acá con unas ganas de dormirme más que de cenar y de desayunar. Entonces yo estaba manejando y de pronto veo una luz enfrente de mí, arriba, color ladrillo, típico, un color característico, se divide en dos, una se baja casi derecho a mí. Yo estaba a la altura del nacimiento de la diagonal de San Antonio. Allá hay una zona arqueológica que es una pirámide, está una tienda comercial muy grande que se llama Gigante, y yo me bajé, dejé el coche, ni siquiera lo saqué a la lateral, me subí al paso a desnivel
y lo vi que iba delante de mí como un barco que nada más se le veían las luces. Entonces tomó la avenida San Antonio y se fue. Y la otra parte se fue a la derecha con rumbo a la ciudad de Toluca, rumbo a la Jusco, y se fue y se marchó para... Yo nunca la volví a ver, al otro tampoco. Esa fue una. Y la otra la vi arriba de mi casa. La vi arriba de mi casa, en donde vi un objeto que me dio todavía el tiempo, además era al mediodía, acababa yo de llegar de la gira de López Mateos, presidente nuestro, a Europa, y entonces yo tuve la oportunidad que de pronto cogí un libro, parece como si me hubieran inducido a tomar el libro, que se llama Los alineamientos ortotécnicos de Aimé Michel. Entonces tomé el libro, vi alguna página, abrí la página que precisamente ellos querían, que decía: no hay que buscar los ovnis únicamente en las noches estrelladas, podemos hacerlo también en el mediodía. Cuando hay un cielo nublado lo podemos ver inclusive con un prismático, unos prismáticos como lo hacen los turistas de las grandes terrazas de los hoteles de Suiza, en donde pueden atisbar a través de unas maquinitas, unos prismáticos, les ponen una moneda y pueden ver las peripecias de los alpinistas, incluso aunque esté nublado, porque a pesar de todo se adentra en medio de la nube y pueden ver. Los alpinistas procuran llevar ropa brillante para que los puedan ver. Lo mismo hice yo, tomé unos prismáticos que había yo comprado en Francia y los apunto hacia el cielo y allí estaba un ovni. Eso fue realmente para mí una cosa, pues me sentí así como manejado, ¿verdad? Como un polichinela, que me guiaron el azar, guiaron mi mente, y estuve viendo, esto eran como las 4 de la tarde, estaba yo solo, porque mi mujer había llevado a los dos mayores a sus clases de matemáticas, que siempre las matemáticas son, pues decimos aquí, el terror de los estudiantes. Entonces se quedó conmigo la maestra Kiki, Miss Kiki, la que guía todo este complejo de la escuela que tenemos, la alberca y las clases de todo, que abarca primaria, Montessori, kinder, Montessori y primaria. Así es que ella es la directora y la propietaria, y ella le llamé, le dije, ¿me hinqué? Ella tenía en aquella época unos 6 años, y le di los prismáticos sin moverme del lugar. Le dije, ¿qué ves ahí? Dice, ay papá, una bola. ¿De qué es? ¿Es un globo? No. Es una bola, pues se ve como de metal, pero se espantó y se fue. Entonces yo me estuve allí. Yo tenía un programa en Televisa Chapultepec, tenía un programa a las 7:45, yo tenía que estar ahí de menos a las 7:15, pues me fui de aquí a las 5:30, 5:45, me fui. En aquella época había poco tránsito, bendito sea Dios, en aquella época hice yo como 17 minutos, hacía yo desde el sur de la ciudad, qué maravilla. Bueno, pues efectivamente yo lo vi, y eso fue mi segundo avistamiento, verdaderamente increíble, por lo que les narro a ustedes de los libros o del libro que consulté, que prácticamente me dijeron, haz esto, y yo me quedé pues azorado, asombrado y al mismo tiempo un poco humillado de que me habían guiado en esa forma. De todos los casos que investigó de la rica casuística de ovnis de México, si le pido que me mencione un caso, ¿cuál me diría? Pues el mío, el del famoso globo, que era como una bola de billar, además de boliche, mejor dicho, porque hay una cosa muy importante, fui guiado, ¿no? Entonces, esa guía, esa orden casi podemos decir, que fue terminante para mí. Yo estaba al otro día, yo tengo la fecha, pero tengo que consultar mis apuntes, la fecha exacta, porque fue al día siguiente del regreso del presidente en aquella época, Adolfo López Mateos, que fue a Europa. También estuvo en Buenos Aires con nosotros, que era presidente de los locutores de aquí, y me daba una pena terrible,
porque decían los locutores, en lugar de darle la bienvenida al presidente, no, me daban la bienvenida a mí. ¡Qué cosa tan tremenda! Bueno, yo no sentía, yo no sabía ni cómo decirles que no venía yo. Pero bueno, eso pasó, ¿verdad? Porque ya cuando pasan los años, ya los errores, al contrario, son reminiscencias, remembranzas preciosas, ¿verdad? Pero sí, desde luego yo mencionaría el mío, mi caso. Porque, por ejemplo, el otro, el que filmaron en películas que eran miles de luces que iban, en la última escena de Picardía Mexicana, con Vicente Fernández y con Carmen Salinas, pues hay la duda de que se estrellara en la Serranía de Puebla, porque el ejército llegó y sí, era como chatarra espacial. Sin embargo, Jaime me dijo que no estaba programado en las computadoras para que se fuera a estrellar en la Tierra, y menos en esa fecha. Era un 29 de junio, era un día de mi santo, San Pedro. Para terminar, sí. ¿Qué conclusión usted obtuvo respecto a qué es el fenómeno OVNI y qué se puede esperar del fenómeno OVNI en los próximos años? Bueno, pues mi esperanza es de que sea verdad lo que yo digo en mi próximo libro. Te estoy entregando mi próximo, digo, no mi último, el próximo, el más reciente, la mecánica cuántica como una posible explicación del fenómeno OVNI. Entonces yo pienso, esa es mi explicación, cuando menos no es una afirmación, no tengo esa soberbia, estoy ante lo desconocido y simplemente es una suposición, es una pregunta, como lo de la estrella de Belén. Pedro, muchísimas gracias por esta entrevista, por habernos recibido en su casa. No, muchas gracias. Muchísimas gracias por el adelanto del libro que nos has entregado. Pues ya sabes que aquí estamos, me saludan si lo ven, o ponen en la entrevista un saludo a mi amigo Serpa. Serán dados. Gracias. Gracias.